Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Jorge Guevara. Él es abogado laboralista del Ministerio de Trabajo y vamos a hablar con él sobre la asignación familiar. Vamos a entender un poquito más de qué se trata la asignación familiar. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Gracias. ¿Qué es la asignación familiar? Bueno, en realidad la asignación familiar es un beneficio social que lo tienen todos los padres y madres trabajadores, siempre y cuando tengan hijos menores de 18 años o que tienen hijos en estudios superiores hasta los 24 años. Es decir, digamos, si yo soy un padre, estoy en planilla y tengo un hijo hasta 24 años... 18 en situación normal y hasta los 24 si es que estudia estudios superiores. De acuerdo, entonces tienen que en mi boleta de pago darme mi asignación familiar. Así es, y es aparte de la remuneración. O sea, porque a veces creen que el empleador dice, tu remuneración está incluida tu asignación. No, es remuneración más la asignación familiar, que vendría a ser el 10% del mínimo vital, que a la fecha es 75 nuevos soles. Eso significa que no importa una persona cuánto gane, la asignación familiar siempre es la misma, 75 soles hoy. Así es. Si así gane mínimo vital, la asignación familiar es 75 soles. Ahora, la idea es que lo percibas esto siempre cuando en la fecha que corresponde la remuneración. Y evidentemente la responsabilidad es del propio trabajador de comunicarle al empleador y decirle, por si acaso, tengo un hijo, acaba de nacer, su partida de nacimiento, su DNI, que ahora es gratuito, ¿no? Y lo comunica. A partir de ese mes, ese empleador tiene que pagarle obligatoriamente el 10% del mínimo vital, que es 75 soles. ¿Cómo tiene que comunicar el trabajador al empleador? ¿Cuál es la formalidad de esa comunicación? ¿Solamente el hecho de la partida de nacimiento? No, con una carta simple, le comunica al empleador indicándole pues que ha tenido un hijo, tiene un hijo y que cumple con los requisitos de ley y que simplemente adjunta, ¿no? el DNI o en todo caso, si es que es mayor de 18 años, el certificado de estudios de la matrícula pues, de la universidad o instituto, ¿no? De acuerdo. Vamos, acá tenemos algunos cuadros justamente que gentilmente nos han preparado. ¿Cuándo se me debe abonar la asignación familiar? Ok, normalmente la asignación familiar tiene que abonarse en la fecha que corresponde a la remuneración del trabajador. Si es fin de mes y si es quincena, será pues la parte proporcional, ¿no? Y se pagará el total a fin de mes. Si lo percibe en forma semanal, igual forma se podrá fraccionar en 4 partes. En 4 partes, pero igual lo percibe. De acuerdo, pero en el extremo te lo tienen que pagar dentro del mes. O sea, por último, esos 75 te lo pagan al final, pero dentro del mes, pero te lo pagan. Exacto, dentro de la fecha que corresponde el pago de la remuneración. Si yo cobro el 30 de todos los meses, ese día me pagan mi remuneración más mi asignación familiar. Ahora, esta asignación familiar se paga ¿para quiénes? ¿Para solamente aquellas personas que están en planilla? Claro, se entiende que son todos los trabajadores del régimen de la actividad privada, ¿no? Aquellos trabajadores, evidentemente, que están en planilla, que tienen todos los beneficios y que cumplen con los requisitos que establece la ley. De acuerdo. Entonces, acá, por ejemplo, no intervienen los trabajadores independientes, para comenzar, eso es clarísimo, porque no hay una boleta de pago, no hay una planilla. No hay una relación laboral. ¿Qué pasa en el caso de las MIPES? ¿Qué pasa en el caso de las microempresas? Lo que pasa es que los regímenes laborales especiales, como el caso de la micro o pequeña empresa, se rigen por sus propias normas. Okay. En ese caso no contempla este beneficio social. Entonces, las MIPES no pagan asignación familiar, para que quede claro. No se paga. Okay. La pequeña empresa, porque ahora tenemos MIPE, pequeña y... Claro, mediano, sobre todo con la última regulación donde ya se no se está contemplando ese derecho porque simplemente se rigen bajo sus propias normas, ¿no? En caso de construcción civil, trabajadores del hogar se rigen exclusivamente bajo sus propias normas y ellos simplemente no contemplan este beneficio. Ok, entonces, digamos, en general, la mayoría de normas especiales no contempla el beneficio de la asignación. No lo contempla. La mayoría. Exacto, no lo contempla, pero en todo caso, si es que el empleador estima conveniente pagarlo, lo puede hacer. No hay ninguna restricción. Claro, obviamente si el empleador quiere pagarle más al trabajador, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Ojo, que si lo vienen haciendo normalmente, ya no lo va a poder retirar tampoco, ¿no? O sea, si en el caso, por ejemplo, de la microempresa, yo como empleador asumo una posición de quiero pagarte tu asignación familiar porque quiero hacerlo, que lo haga, bienvenido sea, pero ya no lo puedes retirar. ¿Después de cuánto tiempo? Porque ya lo abona un mes, ya automáticamente, si lo abona bajo el concepto de asignación familiar, tiene que seguir pagando ese beneficio. Ok, pero eso no sucede, creo, en otros conceptos, ¿no? Porque hay en otros conceptos, creo que tú pagas 2 o 3 o 4 y ya se convierte en regular. Claro, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el empleador quiere disimular la remuneración con bonos, esos bonos se convierten en conceptos remunerativos si es que hay una regularidad, ¿no? Esa regularidad, si es permanente de alguna forma, también se convierten en conceptos remunerativos y pasan para formar cálculos de los beneficios sociales. Bueno, sobre eso voy a probablemente invitarte nuevamente para hablar justamente de todo este tema. Pero vamos a seguir con la asignación familiar. ¿Cuál es el monto que debe percibir una persona por cada hijo por asignación familiar? Bueno, en realidad este 10% del mínimo vital, que es 75 nuevos soles, es por uno o por más hijos.
No hay que confundir, ¿no? Porque a veces digo, yo tengo 3, me están debiendo 75 2, ¿no? por 3. Claro, no es así. Solo 75 por 1 o por más. Así que en el caso, por ejemplo, en construcción civil, sí es por hijo, ¿no? Y no es un concepto de asignación familiar, sino se le conoce como asignación por escolaridad, que es otro concepto muy parecido, pero no es la asignación familiar propiamente dicha. En el caso del régimen privado, solamente es 10% del mínimo vital por 1 o por más hijos. De acuerdo. Luego, pasamos por favor al siguiente cuadro. ¿Qué pasa si tengo hijos mayores de edad que aún están a mi cargo? Si es que cumplen los requisitos, es decir, están estudiando en la universidad o instituto, que son estudios superiores, acreditan el hecho y simplemente el empleador tiene que pagar, pero hasta los 24 años. ¿Ante quién le acreditan? Ante el empleador. O sea, digamos, si yo tengo un hijo de 19 años para que me paguen la asignación familiar, voy al empleador y le doy, oye, mira, un certificado de estudio, la matrícula, no, acá se está estudiando, tienes que pagarme mis 75 nuevos soles. De acuerdo. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. ¿Qué pasa si laboro para más de un empleador? ¿Cada empleador tiene que pagarme una asignación familiar? Sí, en ese caso, el empleador está igualmente obligado a pagar cada uno de los empleadores, ¿no? Paga 75. O sea, imaginemos que yo en un empleador gano el mínimo 750 y luego me voy a otro trabajo de 750, gano 1.500 y aparte gano 75 por un lado y 75 por el otro. No hay ningún problema. Cada empleador tiene la obligación de pagar este beneficio social, ¿no? ¿Y cuándo el empleador está obligado a otorgar este derecho? O sea, existe la obligación básicamente desde que ya existe una... El menor de edad. El menor de edad o el mayor de edad, estudiante hasta los 24. Pero siempre tiene que acreditarse, ¿no? Porque a veces el trabajador dice, asume, ¿no? El conocimiento ya que el empleador tiene. No es así. La obligación es del propio trabajador. Comunicarlo al empleador adjuntando la documentación pertinente. Se ha dado muchos casos, incluso en vía judicial ya, en donde el trabajador ha tenido que acreditar el hecho de que su empleador ya tenía conocimiento. Entonces, para evitarnos esos problemas, si alguno nos está viendo unas personas, simplemente, yo tengo un hijo menor y no me están pagando, comunicarle por escrito a mi empleador el cumplimiento de ese beneficio. Y si no lo hace, evidentemente, es una infracción laboral y puede formular una denuncia al Ministerio de Trabajo. De acuerdo. ¿Qué pasa si es que en una misma empresa labora el papá y la mamá y estamos hablando del mismo hijo? Claro, bueno, en ese caso ambos perciben el derecho. 75 para cada uno. 75 para cada uno porque el derecho es por el tener el hijo. De acuerdo. Ahora, ¿cómo nace este derecho? Para entender la lógica de por qué existe la asignación familiar. Bueno, la asignación familiar es un derecho justamente, es una especie de bonificación adicional que percibe el trabajador en razón del hijo. O sea, nace y se conceptualiza básicamente por eso, que es un apoyo adicional que tiene el trabajador por el simple hecho de tener ya un hijo a su cargo, el empleador asume esta posición y tiene la obligación de pagarle este beneficio social. ¿Tiene sentido económico? Bueno, realmente es un beneficio adicional, ¿no? O sea... Te digo esto porque a veces, digamos, gente de otros países viene y ve la gama de cosas que tenemos acá en nuestra variopinta legislación laboral y dice, a ver, no entiendo esto, ¿por qué simplemente no lo hacen más sencillo? Por último, esos 750, si es por un tema de bonos, aumentenle a los 75, los 750, lleven, ¿me entiendes? O sea, claro, todo debería ser más fácil, de verdad, en general, en el laboral y en lo tributario, porque los únicos que terminan ganando son los abogados, realmente. Entonces, el punto acá debería ser... Está bien, o sea, entendemos perfectamente que se trata de la asignación laboral y obviamente al existir el derecho debería los trabajadores que tienen un hijo presentar, pues obviamente, si la legislación lo pide así, tenerlo. Pero yendo un paso más allá y hablando ya de la estructura, digamos, de la legislación laboral, debería cambiar un poco, ¿no? Y debería ser un poquito más fácil todo lo que existe en el tema laboral. Claro, ¿no? Lo que pasa es que en el derecho laboral existe una gama, ¿no?, de normativa, ¿no?, que de pronto sería conveniente reunirla toda en un solo código, como en otros países, ¿no? Justamente la idea... ¿A quién le corresponde esa labor de reunir toda la información? El Ministerio de Trabajo forma parte, pues, obviamente, de este equipo que está consolidando toda la información laboral en un solo código. ¿Cuándo sale? En la ley general. Bueno, eso es un tema ya que le compete a la ministra de Trabajo. Es un tema que le compete a la ministra de Trabajo, al Consejo Nacional, ¿no? Claro. Bueno, eso es un tema netamente político que ella tiene que definirlo, ¿no? Te digo esto ¿por qué? Porque es decir, ¿por qué hay gran malestar muchas veces entre trabajadores y empleadores? Por información, así de simple. Porque la falta de información, y ahora estamos ayudando, digamos, en este tema, dando información, pero a veces, muchas veces la falta de información genera falta de confianza también. Si las cosas probablemente estuvieran compendiadas, puestos en fácil, mucho más claro, digamos, si pudiera todo estar no en X cantidad de legislación puesto en sabe dónde, porque cada vez en el peruano sale algo nuevo y hay un experto laboralista que tiene que tener todo a la mano para entenderlo.
Si fuera más sencillo, probablemente las disputas entre empleadores y trabajadores tenderían a cero, porque sería mucho más sencillo. Bueno, se ha avanzado ya bastante con la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? La nueva ley es una norma que permite al trabajador o incluso al empleador tener una respuesta dentro de los 6 meses, ¿no? Positiva o negativa, eso no está en discusión. Lo que se discute realmente es que de pronto tanto el trabajador o el empleador obtiene una respuesta, ¿no? Antes un proceso laboral podría demorar tranquilamente 6, 7, 8 años. Ahora, en 6 meses ya tenemos un proceso o ganado o perdido, pues ya lo tenemos. El resultado, la sentencia en primera instancia, ya se puede obtener en menos de 6 meses incluso. Si se ha reducido el tiempo de Se ha reducido mucho el plazo y es un avance que se está ganando. Tengo entendido que hay muchas, ya hay demandas, muchas demandas ganadas por trabajadores, incluso ya en vía de conciliación nada más. O sea, ni siquiera fueron a todo el proceso. Simplemente en la primera audiencia de conciliación, ya automáticamente el empleador, al verse perdido, el empleador simplemente pacta con el trabajador y llega a una conciliación y evidentemente beneficia mucho a los trabajadores esta nueva norma. Una consulta ahí. A ver, yo he escuchado de casos, digamos, cada caso que escucho, de empresas que no se han portado bien adrede y de trabajadores que no se han portado bien adrede. Y han utilizado a veces, digamos, en ambos casos, cosas que no han debido utilizar, o argumentos, o información, etcétera, que no se ha debido utilizar. Mi pregunta es, ¿el Ministerio de Trabajo es un ente imparcial? Claro, es el ente rector en todo lo que es la fiscalización laboral e incumplimiento de normas, ¿no? Sí, lo entiendo, pero digamos, en la práctica, mi pregunta es, para que la gente nos entienda, en la práctica, el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿cómo está siendo visto por el mercado en ambos aspectos de trabajadores y de empleadoras? ¿Como un ente imparcial hoy o no? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen, dado que ustedes están en el mercado todo el tiempo y reciben un montón de gente? Bueno, a veces la percepción que se tiene es que a veces de pronto la inspección del trabajo no es tan eficaz como debería ser, ¿no? Por lo pronto el trabajador tiene cierta percepción de que de pronto su reclamo no está siendo atendido. Y por otro lado, el empleador también dice muchas normas laborales, mucha fiscalización. La idea es llevar un equilibrio, ¿no es cierto? Llevar un equilibrio y que ambas partes equilibrar un poco la balanza, no ir ni siquiera por el lado del trabajador, ni tampoco es equilibrar la balanza para que evidentemente las partes estén satisfechas. Entonces, la fiscalización laboral cumple un papel importante, no solamente en fiscalización, sino también en lo que es capacitación. Nosotros tenemos como Ministerio de Trabajo una oficina, la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral, que realiza actividades a nivel nacional justamente de difusión de normativa laboral. Y eso, justo lo que comentabas hace un momento, el conocimiento de la norma es muy importante. Se elabora un promedio de 1 millón de materiales de difusión y se distribuyen a nivel nacional a través de las direcciones regionales. Se realiza actividades de capacitación a nivel nacional y siempre, al menos 1 o 2 veces por semana, tenemos eventos en el auditorio del Ministerio y también eventos de forma descentralizada a nivel nacional y en Lima Metropolitana. Me gustaría que comentes un poco más sobre eso para que, digamos, creo que lo que falta bastante en el país es información en general, información de cómo hacer un trámite, información en fácil, en sencillo, en lenguaje simple y rápido de tomar, información rápida de tomar en general para la ciudadanía, sea empresario, sea trabajador, sea el ama de casa, sea quien sea. Claro. En el tema laboral es importante también. Así que nos gustaría, por ejemplo, para toda la gente que nos está escuchando, si es que yo soy un empleador o soy un trabajador y quiero conocer más y tengo preguntas puntuales, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo ir a dónde? Sí, claro. ¿Cómo hago ese? Mira, el Ministerio de Trabajo tiene diferentes mecanismos para poder obtener información. Uno, tenemos una línea gratuita que es la 0800 16-872, que atiende en horario corrido de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí puede llamar cualquier persona de forma gratuita, de lunes a viernes. Okay. Tenemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde en forma telefónica. Tenemos otra vía que es la vía web, ingresando a la página web del Ministerio de Trabajo, www.mintra.gov.pe. Vamos al link consultas laborales, hacemos también una consulta laboral breve, sencilla y concreta. La consulta que es por web es, yo mando un correo y... Es a través de un sistemita, ¿no? Donde lleno un formato de información, mi nombre, ¿no? Mi correo electrónico, teléfono, envío la información y el Ministerio de Trabajo tiene 3 días para contestarte. Te contesta y ahí obviamente si quieres hacer una consulta adicional, vuelves a hacer una pregunta. No es a través de correo, es a través de un mecanismo, de un sistema. De acuerdo, un formulario. Un formulario que igual la respuesta sí llega a tu correo electrónico. Otro mecanismo que tenemos es acercarse en forma presencial en la avenida Salaverry 655 Jesús María, que es el Ministerio de Trabajo, en Lima, en las sedes descentralizadas, en el Cono Norte, en el Cono Este,
y a nivel nacional en todas las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo. En todo el Perú existe una sede del Ministerio de Trabajo donde también podemos asistir y acudir en forma presencial. Y las direcciones las debe encontrar en la página web del MINA. Claro, las direcciones están en la página web. Okay. Y por último, también tenemos el mecanismo de consultas por escrito. Si yo soy un sindicato, una empresa, también puedo formular una consulta al Ministerio de Trabajo por escrito, ¿no? La presento por meses de partes y tenemos 30 días para poder contestar. Eso es importante, no lo sabía, pero entonces queda claro que si usted tiene una consulta, sea trabajador, sea empleador, sea un sindicato, Sí, que sea, presenta su escrito, define claramente la consulta, se lo lleva a la mesa de partes del Ministerio de Trabajo. Ingresa a la mesa de partes, dirigida a la dirección de capacitación, y en 30 días usted tiene la respuesta, ¿no? Obviamente es el plazo, ¿no? Es el plazo que hemos establecido. Que normalmente es menos incluso, ¿no? Nosotros damos la respuesta mucho menor tiempo, ¿no? Las consultas telefónicas sí son inmediatas, uno llama y automáticamente le contesta una persona. Las consultas web son 3 días y las consultas por escrito sí son en promedio 30 días. ¿Nos puede repetir el teléfono, por favor? 0800 16 872 para cualquier consulta laboral. 0800 16 872 para cualquier consulta laboral, ya lo sabe, y lo comprometo para las próximas semanas seguir hablando un poco del tema laboral y comenzar a meter más información, digamos, al público. Muchas gracias por su visita. Gracias. El señor Jorge Guevara, y conmigo será hasta el día de mañana con más en Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chau.